Señor Coronel Alfonso Plazas Vega, muy buenos días. Muy buenos días, ministro. Muy buenos días a la mesa de trabajo. Muy buenos días a toda su maravillosa audiencia. Bueno, señor Coronel, cuando usted fue director de la Dirección Nacional de Estupefacientes, el gobierno nacional, por conducto de la policía y siguiendo las instrucciones que se le impartían en la Dirección Nacional de Estupefacientes, fumigaba, fumigaba y fumigaba, con el mismo glifosato de ahora y con resultados que ahí los contienen las estadísticas. Ahora no dejan fumigar, y no dejan fumigar con tutelas, y no dejan fumigar porque los supuestos campesinos se atraviesan en las tareas del ejército. La visión que usted tiene de este fenómeno de hoy, que no le permite hacer lo que usted sí hacía cuando era director nacional de estupefacientes, coronel. No, es muy sencillo, ministro. Aquí lo único que falta es voluntad política. El presidente Duque consiguió llegar al poder mediante la presentación de una cantidad de proyectos que el pueblo colombiano anhelaba y nos puso a muchas personas a hacer campaña con esos proyectos. A mí me entusiasmó mucho lo que pretendía hacer el senador en ese entonces, Iván Duque, en su condición de presidente de Colombia, y por eso con todo el entusiasmo le hice campaña en Colombia y en los Estados Unidos. Y a partir del momento en que llegó al poder, sencillamente cambió totalmente la agenda y empezó fue más bien a darle protección a toda esta gente mediante el procedimiento de decir que la culpa no es de él, sino de la Corte Constitucional. Y todas las promesas que se hicieron en campaña quedaron en borrador y ahí estamos viendo cómo crecen los cultivos de coca. Ya no he vuelto a ver las últimas estadísticas, pero me temo que vamos por más de 220.000 hectáreas de coca, es lo que se comenta. Esa es la situación cuando estaba el presidente Uribe en el gobierno, cuando usted era el presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes. Sencillamente había voluntad política de acabar con el más peligroso y el problema de Colombia y el generador del caos en que estamos en este momento. No cabe duda ninguna. Todo esto tiene origen en el narcotráfico. Nos decían que lo de Cali fue espantoso y que quienes comandaban toda la insurrección eran los dueños de las llamadas ollas o lugares de microtráfico. Entonces había que crear el caos porque en el caos ellos siempre ganan. Señor coronel, mientras usted fue el director nacional de estupefacientes, se presentaron cuántas reclamaciones, cuántas acciones, cuántos intentos para impedir la fumigación con glifosato. ¿Alguna vez se presentaron pruebas fehacientes de que el glifosato le hiciera daño a la gente y le hiciera daño a los cultivos lícitos? Son dos preguntas las que usted me hace, ministro. La primera, los problemas que nos pusieron al Consejo bajo su dirección y a la Dirección de Estupefacientes bajo la mía y al Gobierno Nacional del presidente Uribe durante ese tiempo fueron docenas. Ninguna prosperó. Yo creo que la que más adelante llegó fue una en la cual el señor hoy senador Gustavo Petro, que estaba entre los 10 primeros firmantes, era una relación de campesinos que pedían que se suspendiera la fumigación. Él figuraba como en el puesto 7 u 8 y era una acción popular. Esa fue la que más adelante llegó, pero tampoco consiguió su objetivo, porque la fumigación se hizo durante todo el tiempo del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Hubo reclamaciones de carácter internacional, particularmente del Ecuador en ese momento, mediante la cual el Ecuador exigía que se tomaran medidas dentro del territorio nacional, es decir, metiéndose en nuestra soberanía, y eso tampoco se aceptó. Después Colombia lo aceptó. Esa fue una tarea que tuvo unos visos de política nacional e internacional, de defensa jurídica del Estado, que en este momento no veo que se esté llevando a cabo. Y la segunda pregunta referente a los daños. ¿Alguna vez se comprobaron daños graves para la salud humana por el glifosato que se asperjaba?
recuerdo muy bien que empezamos a mirar qué tan cierto era lo que se estaba diciendo, porque aparecían en algunas revistas y en algunos periódicos unos niños con deformaciones y decían, este es el resultado de la fumigación con glifosato. Se empezó a hacer la investigación y se llegó a la conclusión formalmente de que los niños que habían recibido esas deformaciones no era precisamente por el glifosato, eran deformaciones ocasionadas por los precursores para la preparación de la cocaína. Es decir, eran deformaciones generadas por el permanganato de potasio, por el ácido sulfúrico. Perdóneme, el ácido sulfúrico es uno de los principales precursores para la preparación de explosivos, y por el ácido clorhídrico. De modo que era precisamente los precursores para la preparación de la cocaína los que estaban generando daños a los niños y daños a las personas que manipulaban sin ningún tipo de protección la preparación de esta acción criminal, que es la preparación de la cocaína. Durante ese tiempo también se hizo el análisis de cuántas personas realmente, como decían que la aspersión con glifosato podía ocasionar muertes. No hubo una sola persona que pudieran decirnos, murió una persona por aspersión con glifosato. Aún así, después de que terminó el gobierno del presidente Uribe, en el nuevo gobierno decidieron suspender las fumigaciones por diferentes razones. Todas en realidad era por proteger el negocio del narcotráfico, y se pasó a la erradicación manual. Y la erradicación manual sí ha producido centenares de muertos. No porque los produzca la hoja de coca, sino porque lo producen los bandidos que la siembran con el propósito de proteger los cultivos, y con ella mutilan mediante explosiones, minas, quiebrapatas, no solamente a soldados y policías, sino a campesinos de las diferentes regiones. De modo que lo que verdaderamente está ocasionando los muertos es la erradicación manual, no la aspersión con glifosato. Eso fue lo que quedó claro y por eso se insistió en esa práctica que llevó al país a tener menos de 50.000 hectáreas sembradas de coca. Y eso, que se hicieron concesiones que nunca entendimos quienes habíamos tenido alguna vez la responsabilidad de efectuar las fumigaciones con glifosato. Pero en todo caso estábamos por debajo de las 50.000 hectáreas. El país era otro y ahora es posible que estemos por encima de las 200.000, como usted lo dice, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de mediciones que siempre las ha habido en nuestra época y ahora también, que son las mediciones que hacen los Estados Unidos y las mediciones que hace la Organización de las Naciones Unidas. Todo esto trata de centralizarlo en un programa que se llama SIMSI, que es el Servicio de Investigación Meteorológica sobre los Cultivos Ilícitos. En esas dos mediciones, la que realmente es más seria es la de los Estados Unidos. Es que los Estados Unidos tienen satélites, y muchos satélites, más de 2.000 satélites. De modo que esa es mucho más eficiente que la que presenta las Naciones Unidas. En este momento yo no conozco la de los Estados Unidos, pero estimo que puede estar por los 220.000 hectáreas. Y la de las Naciones Unidas habla de 169.000 más o menos hectáreas. Le creo más a la información de los americanos. Bueno. Y todo esto, toda esta parálisis, con lo que ha costado en vidas, lo que ha costado en movilizaciones forzadas de los campesinos, lo que ha costado en dolor para la República, todo eso se debe a una sentencia de la Corte Constitucional. Increíble. La Corte Constitucional se volvió legislador, coronel. Eso no se veía, eso no estaba en el radar en nuestro tiempo, ¿o sí? No, yo no me explico cómo la Corte Constitucional procede a tomar medidas de carácter administrativo, porque es que esto le corresponde al presidente de la República. Cuando teníamos un presidente que se llamaba Álvaro Uribe Vélez, él era el que manejaba, él era, como dice el artículo 189 de la Constitución en su acápite, el presidente de la República es el jefe del Estado, el jefe del gobierno y la primera autoridad administrativa. De modo que si alguna duda hay en cuanto a quién le corresponde a alguna de las ramas, eso lo define el presidente de la República. Para mal, no para bien, el presidente Santos sí entendió lo que era él e hizo lo que quiso en Colombia.
y no le pasó a él nada, le pasó a Colombia, que quedamos convertidos en un desastre país sin ordenamiento jurídico. Nosotros necesitamos en este momento a alguien que conozca a Colombia y que conozca la constitución política para que pueda ejercer las normas que están establecidas con seguridad y con personalidad. La Corte Constitucional debe determinar si las cosas están, si las normas están ajustadas a la letra de la Constitución política de Colombia, a la letra de la Constitución. Es una tarea de análisis formal, no de fondo. No le corresponde tomar decisiones de fondo a la Corte Constitucional. Y lo que se está haciendo con relación a la prohibición o a la reglamentación del uso del glifosato mediante aspersión aérea es una medida eminentemente administrativa, por tanto es inconstitucional, y lo aterrador es que sea la Corte Constitucional la que no hace respetar la Constitución política de Colombia. Una medida en donde dice dónde es que se fumiga, dónde es que se asperja, dónde es que el verdadero nombre es asperjar, dónde es que se asperja, dónde es que no se asperja, y hay una que lo lleva a uno a sonreír. Dice que no se aspergue donde quiera que hay fuentes de agua. En un país de una riqueza hídrica como Colombia, decir que no se puede asperjar donde haya cercanías a cursos de agua es prohibir en todo el territorio nacional la aspersión con glifosato. Bueno, nos quedaría libre de la Guajira y el desierto de la Tatacoa y unos pedacitos por allá en Villa de Leyva. De resto, en todo el resto del país nosotros encontramos agua por todas partes, bendito sea Dios. Me parece a mí que esto tiene que tener una revisión, y yo sí llamo a la atención de los honorables magistrados de la Corte Constitucional para que revisen sus propias determinaciones, porque me parece que no están ajustadas a lo que les corresponde a ellos. Con todo el respeto lo digo, señor ministro. Señor Coronel Alfonso Plazas Vega, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a toda la audiencia.